de costumbre les doy la bienvenida a este evento, el último de este mes, en el cual espero sea de provecho para todos ustedes. Es un tema que prácticamente dentro de los pensos académicos es un poco difícil de ver, pero la idea de estos eventos son enriquecer un poco más nuestra profesión. Entonces les doy la bienvenida, el agradecimiento por estar aquí presentes. El doctor que nos va a dar la conferencia es el doctor Luis Eduardo Suárez Balaguer, tiene estudios de pregrado como contador público, posgrado, candidato a magíster de educación, especialista en revisoría fiscal. Actualmente es investigador de la Universidad Libre, inscrito en Conciencias en el grupo de investigación, gestión y apoyo a MIPYMES, es docente en la Universidad Libre en la asignatura de auditoría y de NIF para las pymes, conferencista, escritor de artículos y ponencias en temas relacionados con NIF y con NIF. Para de microempresas, representante legal de una asociación de la Asociación de Contadores y de Profesionales en Finanzas, asesor en NIF para pymes. Doctor, le damos la bienvenida. Bueno, muy buenas noches para todos. Especial agradecimiento a la señora decana por la cordial invitación a compartir un poco de conocimiento con cada uno de ustedes, estudiantes y colegas docentes. Vengo en nombre y representación de la doctora Carmen Camacho, decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Libre, sede de Bogotá. Como decía la doctora Carolina, en el caso mío, pues yo trabajo como docente e investigador en esta facultad, y lo que vamos a hacer el día de hoy es socializar uno de los proyectos que hemos venido adelantando, básicamente sobre el tema de la norma de información financiera para microempresas, que si yo no estuviera metido en este proyecto nunca me hubiera interesado por este conocimiento. Y algunos colegas han dicho, no, lo que pasa es que eso es contabilidad simplificada, eso es lo mismo que veníamos con la norma local anterior, ni siquiera lo han mirado. Pero resulta que como esto se deriva de las normas internacionales de información financiera, de las normas plenas y de la NIF para pymes, pues sí tiene un alto ingrediente de NIF, de norma internacional de información financiera. Por lo tanto hay que ponerle bastante atención. Bueno, inicialmente vamos a mirar algunos aspectos que muchos de ustedes han conocido ya con más profundidad, pero solamente repasando para aquellas personas que por alguna u otra circunstancia han olvidado este tema. Como ustedes recuerdan, a nivel internacional hay estos dos referentes, los que piden las NIC, normas internacionales de contabilidad y normas internacionales de información financiera. Estas se utilizan actualmente en más de 120 países. Y el otro referente es emitido por FASB, por sus siglas en inglés, de Estados Unidos, que emite los US GAAP, los cuales se utilizan en Estados Unidos, en 4 países de Centroamérica y en las sucursales que tiene Estados Unidos en varias ciudades, en varios países del mundo. Por lo tanto, como pudieron darse cuenta, el gobierno colombiano solamente tenía estos dos referentes a nivel internacional para efectos de determinar cuáles iba a implementar en Colombia. Este es el breve resumen sobre el cual no me voy a detener, solamente para decirles pues que hasta el año 2001 se expidieron las normas internacionales de contabilidad, y a partir de ese año en adelante hasta la fecha se expedirán normas internacionales de información financiera, que tienen no solamente el componente contable sino financiero. Adicionalmente, entonces, mientras una NIC no sea derogada por una NIF, permanecerá en el tiempo. Recordemos igualmente que también estas NIC tienen unas interpretaciones, y estas NIC también.
Por lo tanto, al sumar 28 y 16 da 44, son aproximadamente como 60 estándares internacionales. Para los que de pronto tienen el libro rojo, son 2 tomos, porque son cerca de 4.000 páginas que contienen estas normas internacionales. Los expertos siempre dicen que el estudio de las NIF se debe abordar en las normas plenas, las NIF. La NIF para pymes, entonces, ¿qué sucedía? No habían emitido una norma de información financiera para pymes, solamente se emitió en el año 2009. Se emitió muy pequeña, tiene inclusive 267 páginas, no tiene ejemplos prácticos con excepción de lo que contempla las secciones 21, 22 y 23, no hay ejemplos prácticos. Entonces, a raíz de eso, la NIF para la YASB sacó unos módulos de formación que de las 35 secciones ya tiene un módulo de formación de cada sección. Ese módulo de formación se llama como la sección. La sección 13, inventarios, tiene un módulo de formación que se llama módulo de formación 13, inventarios. Para los que han tenido oportunidad de leerlo, es la forma de complementar el estudio de la NIF para pymes. Allí encontrarán entonces que inicialmente aparecerá sombreado en gris cada uno de los párrafos de la respectiva sección de la NIF para pymes, y enseguida tiene una ampliación y una explicación de cada párrafo y ejemplos prácticos. Esos son cerca de 2.000 páginas, esos 34 módulos de formación emitidos por esta fundación y así. Para las personas que en un momento determinado pues quieran ahondar en el conocimiento de la NIF para pymes, es muy importante que tengan a la mano esos módulos de formación. Aquí hay un ejemplo, vean. El módulo 13, como ustedes saben, se llama inventarios. Este no tiene sino 48 páginas, es bastante amplio. Bueno, de otro lado, en la década del 2000, como ustedes saben, la NIF para pymes se expidió en el año 2009. En la década del 2000 no existía todavía ninguna norma de información financiera para las pequeñas y medianas entidades y mucho menos para microempresas. Entonces las Naciones Unidas, a través de este grupo ISAR, que es un grupo de expertos en temas contables y financieros, decidió entonces que, basado en las NIF plenas, en las NIF, que de aquí en adelante las llamaremos las NIF plenas, determinó que para estas pymes y microempresas iba a establecer 3 niveles. Las pymes y microempresas que cotizaban en bolsas de valores eran el nivel 1 y simplemente pues ellas utilizaban las normas plenas, y sacó una directriz para el nivel 2 y 3. Para las empresas más pequeñas, que son las que en Colombia llamamos microempresas, expidió las directrices del nivel 3. Casualmente tiene 15 directrices, igual que más adelante la NIF para microempresas tiene 15 capítulos. Yo no me he puesto a comparar si son exactamente los mismos o hay algunos muy parecidos. Como ustedes recuerdan, entonces, después de esfuerzos infructuosos, que aquí el doctor tuvo la oportunidad de pertenecer a esos comités, el gobierno colombiano, después de 10 años de luchas, por fin estableció o emitió la ley 1314/2009. ¿Cuál fue el objetivo? Pues efectuar este proceso de convergencia de sus normas contables y de información financiera y de sus normas de aseguramiento de la información hacia estándares internacionales de mayor aplicación a nivel mundial, así como se está haciendo con los estándares de educación, estándares de revisoría fiscal, etc. Entonces, lo que el gobierno colombiano quiere hacer es estar a tono con el mundo, y creo que es una exigencia de la Organización de Comercio y Desarrollo, OCDE,
para que Colombia pueda participar como un miembro más de ese grupo de 20 y pico de países. Entonces, esa fue, como ustedes recuerdan, la exigencia en Colombia para haber expedido esta ley 1314-2009, que, como van a ver más adelante, no hubo tal convergencia. La convergencia fue en el papel, porque lo que hubo fue adopción plena. Sin embargo, como muy seguramente les habrán dicho en algunas conferencias, Colombia, por ser un país, un Estado social de derecho, no puede adoptar normas de otros países. Sin embargo, como era una prelación del gobierno Santos tener estos estándares internacionales, se hizo esta ley 1314. Tiene 1000 y pico de demandas, pero ninguna prosperó ni va a prosperar. Bueno, como ustedes recuerdan, esta ley 1314 aplica a todas las personas obligadas a llevar contabilidad que tienen que ver con el sector privado, porque para el sector público hay otro grupo de normas que están en otra norma específica. Igualmente aplica a los contadores, personal del departamento de contabilidad, representantes legales que tengan que ver directamente con el tema de políticas contables y aplicación de normas internacionales, de normas de contabilidad e información financiera. El Consejo Técnico de la Contaduría es el que asesora al gobierno colombiano para expedir estas normas y el que hace los borradores de decretos para enviárselos al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quienes los hacen revisar de sus asesores y finalmente expiden los decretos reglamentarios de esta ley 1314 de 2009. Igualmente, para recordar también que esto separó lo contable de lo tributario. Resulta que ya como contadores veníamos trabajando en algunas operaciones, por ejemplo, la vida útil de las propiedades de equipo, la provisión individual y general de cartera, todo según lo que dijera la norma tributaria. Pero aquí separó lo contable de lo tributario, afortunadamente. Aquí está el resumen. Entonces, el gobierno colombiano dijo, bueno, recordemos que a nivel mundial estas NIF deben ser utilizadas por las entidades de carácter privado que persiguen lucro. Sin embargo, el gobierno colombiano, al establecer que debía ser aplicado por todas las personas obligadas a llevar contabilidad, incluyó a las entidades sin ánimo de lucro igualmente, ¿cierto? Sean o no, persigan o no lucro. Entonces, este es el resumen. El grupo 1 va a aplicar las normas plenas y este fue el decreto reglamentario y ha tenido algunas modificaciones. El grupo 2, la NIF para pymes, que se deriva de estas normas plenas, y el grupo 3, en una bolsita depositaron la NIF para pymes y depositaron las directrices de ISAR del nivel 3 que vimos anteriormente, y de ahí salió las normas que la llamaron aquí norma de información financiera para las microempresas. Es algo solamente netamente colombiano, no se utiliza en ningún otro país. Cuando finalmente pues el gobierno decidió que a través de estos decretos sacaba el marco técnico normativo para los preparados de información financiera que conforman estos tres grupos. Como ustedes recuerdan, está el decreto inicialmente, llega hasta la firma del presidente de la República y de los ministros respectivos de Hacienda y Crédito Público y del Ministerio de Industria y Comercio y Turismo, y enseguida viene un anexo que es el marco técnico normativo. Ese es entonces el que nos interesa. Avancemos. Aquí, como recordamos, esto fue todo lo que tuvo que hacer el grupo 1. Avancemos, por favor. El grupo 3, todas las labores que tuvo que hacer en el año 2014, que era la preparación obligatoria, el año 2015 transición y el año 2016 aplicación. Aquí es para recordarles que cuando pasemos al 3, que es el que nos interesa en este momento.
Preparación obligatoria, año 2013 fue un año antes, año 2014 transición y año 2015 aplicación. Entonces, como recuerdan, aquí está el estado de situación financiera de apertura, el famoso ESFA. Luego, en el año 2014, la microempresa emitió 2 estados financieros bajo la norma local, que son los que sometió a consideración de la asamblea u organismo competente, y de la norma de información financiera, que ese es algo interno, que no tiene ningún efecto legal, pero que debe ser presentado a las entidades de vigilancia y control en el momento que lo requieran, o a la revisoría fiscal de la entidad si tiene revisoría fiscal. Entonces, en el año 2015, la entidad prácticamente iría hasta aquí para efectos del manejo de la contabilidad bajo la norma local, porque a partir del 31 de diciembre del año 2015, los estados financieros que va a aprobar la Asamblea en marzo del 2016, o los que aprobó, son los obtenidos bajo la norma de información financiera para microempresas. Realmente, con la normativa tributaria nos puso a trabajar que teníamos que seguir aplicando esos mismos estados financieros, pero solamente para efectos locales, los de la norma del 2650, ¿cierto? Y del 2649. Sí. ¿Eso dónde lo dijo? Pues el artículo 165 de la ley 1607 de 2012. Entonces dijo: listo, ustedes iniciaron el proceso de convergencia hacia otros estándares, pero para efectos tributarios usted me sigue aplicando la misma normatividad tributaria que venía aplicando en años anteriores. Por eso dice, en consecuencia, durante el tiempo citado, las bases fiscales de las partidas que se incluyan en las declaraciones tributarias continuarán inalteradas. Ahí fue donde nos pusieron a llevar la misma contabilidad bajo 2 modelos contables diferentes. La ventaja es que nos pagaron el doble, ¿cierto? Por hacer los dos modelos. Bueno, sigamos. Esto, entonces, el gobierno posteriormente sacó el decreto 2548 de 2014, donde está reglamentado el artículo 4 de la ley 1314 de 2009, el 165 de la ley 1607, que ya vimos anteriormente, y el artículos 773 y 774 del Estatuto Tributario, que establecen la contabilidad como medio de prueba para efectos tributarios. Allí simplemente dijo que tengan en cuenta que para efectos, la base para las declaraciones tributarias de aquí en adelante y durante los 4 años siguientes va a ser pues el decreto 2649 del 93, el decreto 2650 del 93, o si es una entidad que no le aplique este decreto, las normas de los otros 18 planes únicos de cuentas que tenemos, ¿cierto? Más las resoluciones circulares de las respectivas entidades de vigilancia y control. Igualmente, en ese año, el año pasado tuvimos que modificar el RUT, ¿cierto? Bueno, aquí dijeron, bueno, usted tiene 2 opciones. Cuando yo estuve leyendo, estuvimos analizando en la universidad este concepto DIAN, quedamos más enredados, o sea, no entendimos qué querían decir, sobre todo con los registros obligatorios. El otro era más fácil, porque dice: el libro tributario es el libro auxiliar con sus soportes contables según normas locales, que era lo que veníamos haciendo hasta la fecha. Por lo tanto, decidimos pues que seguíamos llevando la contabilidad bajo los 2 modelos, norma local y bajo la ley para microempresas durante esos 4 años. Aquí fue donde tuvo que actualizarse la responsabilidad para la microempresa, si estaba obligada a llevar contabilidad, y las respectivas casillas del grupo 81, 85 u 86. Aquí fue donde la DIAN dividió a las empresas en 2 grupos, 3 grupos para las empresas del sector privado, grupo 1, 2 y 3, y otros 3 grupos para el sector público. Allá dijo:
Un grupo es las entidades industriales y comerciales del Estado cuyas acciones se cotizan en bolsas de valores. Hay 60 y pico de entidades en Colombia, dentro de las cuales está la ETB, EPM, etc. El otro grupo es las empresas del Estado, industriales y comerciales del Estado, que no cotizan en bolsas de valores, y el otro grupo es las entidades del sector gobierno, que es el gobierno nacional, los municipios y los departamentos, quienes no tienen proceso de convergencia, sino es una migración de la contabilidad que llevaban hasta el 31 de diciembre de 2017. Tengo entendido que arranca el 1 de enero del 2018 como una migración, que son las famosas NIC-SP, Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, de lo cual sí, yo no soy experto en este momento. Bueno, finalmente, recordemos qué fue lo que tuvieron que hacer la gran mayoría de pymes y microempresas. Pues acudir a sus ingenieros de sistemas o a las entidades que les habían vendido su software contable para hacerle un módulo adicional y no tener que repetir información. Entonces simplemente bastaba, yo conozco por ejemplo lo que es en mi condición de asesor en el tema de NIF, y NIF para microempresas tuve que participar en varios procesos y conozco por ejemplo de primera mano lo que hizo SIGO, lo que hizo ELISA, que ellos pusieron a disposición toda la información que estaba aquí parametrizada, la copiaron aquí en el nuevo módulo y usted le hacía las modificaciones pertinentes. Entonces aquí usted cogía el nuevo plan de cuentas y le cambiaba los grupos de cuentas, los nombres de las cuentas, etc. Por ejemplo, todo lo que decía provisiones se lo cambiamos por deterioro. Donde decía efectivo equivalentes al efectivo, le íbamos dando el nombre de las nuevas partidas según las exigencias de esta norma. Y entonces aquí solamente teníamos que hacer algunas notas contables cuando no iba bajo la NIF. Entonces se hacía la nota contable bajo la norma local, y cuando iba bajo NIF entonces se hacía esa nota y se grababa aquí en el módulo de NIF y teníamos los dos estados financieros. Con esto tuvimos que lidiar durante todo ese tiempo, donde el gobierno colombiano expidió las normas de aseguramiento de la información, que son 6 estándares internacionales. Recordemos que uno de ellos son las normas internacionales de auditoría, que son las 2/3 partes de estos estándares. Está también el control de ética para contables profesionales, las normas de control de calidad, etc. Como nos íbamos llenando de una cantidad de normas, el gobierno colombiano entonces compiló toda esa normatividad en el decreto 2420 de 2015. Compiló todo eso. Y a los 9 días lo modificó. Y esta modificación tiene 1000 y pico de páginas en el decreto 2496 de 2015. Por lo tanto, lo ideal es que siempre de aquí en adelante tengamos virtualmente el decreto 2420 de 2015 modificado y que lo podamos consultar en cualquier momento. Como ese decreto no tiene índice, lo primero que tenemos que hacer es hacerle un índice para saber en qué página encontramos lo que vamos a buscar. Me parece que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública lo mantiene actualizado, ¿cierto? Sí. También la Legis por 450.000 pesos al año también lo mantiene actualizado y le va haciendo los cambios virtualmente para que en la empresa todo el mundo tenga acceso a esto. Esto es como si fuera el estatuto tributario, compila toda la normatividad de normas de contables, de información financiera y de aseguramiento de la información. Listo, eso era el pequeño mini repaso. No sé si hasta acá tengan alguna inquietud para resolverla de una vez, y si no, entramos de una vez en el terreno que nos trajo esta charla. Bueno, como le decía yo a la señora decana, el material que yo traje es para un seminario taller de 8 horas. Lo que hice fue hacer un breve resumen donde se van a tratar algunos aspectos primordiales, de pronto uno que otro ejemplo para aclarar. Por lo tanto, pues
las personas que en un momento determinado deseen mirar ese seminario taller que tiene una cantidad de ejercicios, solamente con la señora decana, ella les tendrían que traer una memoria USB sin virus, ¿no? Para que ahí graben la información, porque son cerca de 58 archivos que vienen con hipervínculos para que lo puedan analizar más fácilmente. Entonces, como recordamos, este decreto 2706 de 2012 reglamentó la ley 1314 de 2009 para el grupo 3, o sea, las microempresas. Ese se compone entonces de 15 capítulos. ¿Recuerdan cuántos capítulos tenía las directrices de ISAR de las Naciones Unidas? 15 directrices. No sé si es casualidad o que se copiaron, ¿no? Pero bueno, sigamos. Capítulo 1. ¿Quiénes están obligados a aplicar la norma de información financiera para las microempresas? Todas las microempresas que cumplan la totalidad de los siguientes requisitos. Deben cumplirlos todos. Planta de personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales excluida la vivienda inferiores a 500 salarios mínimos. Esto porque aquí hay personas naturales que tienen su vivienda, entonces se excluye para efectos de determinar los activos. Y los ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 salarios mínimos. Entonces, como les comentaba, debe reunir los 3 requisitos. Cuando uno tiene dudas sobre dónde clasifico mi empresa, entonces miro este requisito. Si no lo cumplo, voy al grupo 1 y verifico. Y si no cumplo los requisitos ni del grupo 3 ni del 1, ¿de cuál soy? Del 2, por descarte. Así de sencillo que es. Bueno, entonces, el capítulo 1, este es el pequeño resumen, aplicable a todas las personas naturales y jurídicas con o sin ánimo de lucro obligadas a llevar contabilidad. Algún colega nuestro que escribe en Global Contable hoy día sacó un artículo que decía: los conjuntos residenciales no están obligados a aplicar los decretos reglamentarios de la ley 1314 de 2009. Entonces, un conjunto residencial que es una entidad sin ánimo de lucro, ¿cierto?, debe quedar en cualquiera de los 3 grupos, obligatoriamente. No se salva nadie, ni siquiera los que pertenecemos al régimen simplificado del IVA, que recordemos que por el solo hecho de ser comerciantes estábamos obligados a llevar contabilidad. Lo que pasa es que para efectos tributarios nos exigían el libro tributario, que era una relación diaria de ingresos y gastos. El libro fiscal. El libro fiscal, registro de operaciones diarias, ¿cierto? Ese es. Pero ese era solamente para efectos fiscales. Pero si el comerciante, si la persona ejercía alguna actividad que la ley consideraba mercantil, estaba obligado a llevar contabilidad. Entonces ahora, con este tema, y los que ejercíamos una profesión liberal en forma independiente, como el Código de Comercio nos excluyó como comerciantes, no estábamos obligados a llevar contabilidad, solamente nos obligaba el libro fiscal. ¿Listo? Pero con esta norma, el libro fiscal parece que ya no se aplica, y todos los que pertenezcan al régimen simplificado del IVA tienen que aplicar esta NI para microempresas. Afortunadamente se nos amplió el campo de acción a todos los contadores. Bueno, esta era una información que daba para poder clasificar a las microempresas en el grupo 3, que tocaba mirar los empleados del año 2012, ¿cierto? Pero el promedio mensual, porque algunas personas de pronto hacían trampa y ponían 11 empleados en diciembre, ¿cierto? Y no era el corte, sino el promedio. En enero de 2012 tuvo 15 empleados, en febrero 5. Hace esa sumatoria y divide entre 12 y se le da 10 o menos, cumple el requisito, pero si le da 11 no es del grupo 3. Entonces aquí, como hay muchas empresas que ya no contratan por salario, sino por servicios, también se incluyen los trabajadores por servicios, pero se excluyen los asesores.
Bueno, igualmente, sistema simplificado de contabilidad basado en el sistema de causación. La simplificación, ¿en qué está? Que la medición inicial y posterior es el costo histórico. Es la principal simplificación que le hace esta norma. Pero el resto sigue uno igual que si fuera grupo 2 o 3. Se puede utilizar bases de medición que estén en las NI plenas o en las NI para pymes. Igualmente que sea un negocio en marcha. Si por algún motivo se aspira a que la microempresa sea liquidada en menos de un año, la gerencia deberá determinarlo en las notas y entonces ya no iría como empresa en marcha, sino sería otro tipo de entidad que el gobierno colombiano ya sacó una norma para las empresas que no van a seguir el principio de negocio en marcha. Y también utilizar las nuevas partidas efectivo equivalentes al efectivo, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que tiene sugerida esta norma. En cuanto a conceptos y principios generales, de esto no me voy a detener porque esto daría lugar para una charla exclusivamente. Solamente comentarles pues que aquí hace énfasis en la materialidad de importancia relativa, en la prudencia, algunos principios que ya conocíamos en nuestra contabilidad local, equilibrio entre costo y beneficio. Si yo me voy a gastar 6 millones de pesos encontrando un error de 6 millones 10 mil, pues no se justifica, ¿cierto? Siempre debo hacer operaciones cuando me vayan a generar más ingresos que costos y gastos. Siguiente. Bueno, reconocimiento de los estados financieros, entonces activos, pasivos, ingresos y gastos. Aquí hay que volver a recordar que tanto en la utilización de las normas plenas, la NI para pymes y la NI para microempresas, hay 4 aspectos que nunca debemos olvidar, que son reconocimiento, medición, presentación y revelación. Reconocimiento, ¿qué es? Pues cuando yo voy a identificar una transacción económica, debo saber si es activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos o costos. Ahí entonces yo estoy determinando el tipo de reconocimiento de esa operación. Entonces, por ejemplo, la entidad le prestó a un cliente 10 millones de pesos. Entonces yo tengo un activo que son estas cuentas por cobrar a un tercero y tengo un efectivo que es el que acredité en el momento de otorgar ese préstamo. Cuando llega 31 de diciembre, como yo le voy a cobrar intereses por esta deuda, es cuando voy a revisar medición inicial. Medición inicial, 10 millones de pesos, por eso contabilizo el préstamo. Pero cuando llega 31 de diciembre resulta que este cliente no me ha pagado ni abonado a capital, ni abonado a intereses, entonces si voy a utilizar las normas plenas tengo que valorarlo por el costo amortizado. ¿Que el costo amortizado qué es? Pues el valor del capital más los intereses causados menos el abono a capital menos el abono a intereses menos el deterioro de esa cartera. Entonces aquí supongamos que me vale 9 millones. Entonces la medición posterior en este caso es diferente a la medición inicial porque está influenciada ya por el deterioro. Y la presentación, si esta deuda no está vencida más de un año, la presento dentro del activo corriente. Si está vencida más de un año, es dentro del activo no corriente. Y dentro de las revelaciones, pues voy a decir que esta deuda corresponde a un préstamo ordinario efectuado y que el cliente no ha hecho pagos durante el año y que además se han causado intereses y ha tenido un deterioro de tanto. Este ejemplo sencillo es el que siempre debemos tener presente, como ustedes recuerdan, cada vez que vayamos a contabilizar una operación en la NI plena, la NI para pymes o la NI para microempresas.
Resulta que, bueno, le estaba comentando a la señora decana ahora antes de ingresar acá, que en la universidad estamos escribiendo un artículo para ser publicado en una revista indexada que se llama ¿Era necesaria la NIF para microempresas?, donde estamos cuestionando una cantidad de cosas, entre ellas que se dice, bueno, esta es una contabilidad simplificada, la NIF para microempresas. La base de medición inicial y posterior es el costo histórico, todo muy sencillo, pero resulta que para los activos hay que verificar cuando haya indicios de deterioro para poder hacer el deterioro de cada activo con cargo a gastos, ¿cierto? Y disminuir el activo, pero no nos dice cómo. Al no decirnos cómo, entonces tenemos que ir a la NIF para pymes y mirar la sección 27 que se llama deterioro del valor de los activos y adoptar lo que dice allá como política contable en la NIF para microempresas, y así sucesivamente. Entonces lo ponen a uno. Entonces, ¿por qué mejor no cogimos la NIF para solamente dos grupos, grupo 1 y 2, y la microempresa utiliza lo que le sirva de la NIF para pymes y listo, ¿cierto? No hubiéramos tenido la necesidad de crear este tercer grupo. Igualmente, la base contable es de acumulación o devengo. No se pueden compensar activos con pasivos ni ingresos con gastos, con excepción de que la norma así lo permita. Y la corrección de errores de periodos anteriores, como no habla de políticas contables, al no hablar de políticas contables, solamente está diciendo que cuando exista un error, se corregirá en una forma prospectiva, o sea, hacia adelante, en el momento que el error se corrija. Cuando es con las normas, las NIF para pymes y las normas plenas, el error, si es material, se tiene que corregir hacia atrás y reexpresar los estados financieros desde el año que se cometió el error hasta la fecha. Por lo tanto, aquí quedó más sencillo. Reconocimiento, que es pues determinar proceso de incorporar en los estados financieros una partida que cumple con la definición de activo, pasivo, ingreso y gasto, que cumpla los siguientes criterios. Recordemos, es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida entre o salga de la microempresa, y la partida tiene un costo-valor que pueda ser medido con fiabilidad. En algunos casos se conoce el valor y en otros debe estimarse. Entonces recordemos que para poder incorporar en los estados financieros una partida, pues yo tengo que contabilizarla previamente, y esta fue una ventaja que tenía la norma colombiana, a pesar de que el decreto 2649 del 93 fue copiado en esa época de lo que habían hecho las NIF a nivel mundial. Pero en el caso nuestro, el decreto 2649 decía que reconocimiento es el hecho de reconocer y registrar una partida en la contabilidad de la entidad. Pero aquí, en la norma plena y en la NIF para pymes, se dice que reconocimiento es incorporar una partida en los estados financieros. Yo no puedo hacer un estado financiero si no he contabilizado previamente una operación, excepto cuando el aporte inicial de los socios, ¿cierto? Que lo puedo hacer de una vez. Pero en la medida que las operaciones se van complicando, pues es muy difícil elaborar estos estados financieros. La medición, entonces, proceso de determinar el valor de una partida, y la medición requiere siempre la selección de una base de medición. Entonces, en las microempresas la simplificación es que la medición inicial y posterior, como ya lo dije, será el costo histórico. Recordemos que el costo histórico, si yo compré un terreno hace 50 años en 10 millones de pesos, ¿en cuánto está en libros hoy? En los mismos 10 millones de pesos, así el avalúo comercial sea 1.000 millones, ¿cierto? Cuando yo gasté hace 3 años en esta asamblea 3 millones de pesos, y voy a mirar hacia el futuro cuál es el valor histórico de ese gasto, pues son los mismos 3 millones de pesos. Bueno,
Ahí se acabó entonces la primera parte, que como les comentaba era un mini repaso. Vamos a mirar entonces la parte 2. El estado de situación financiera, este no tiene mayores cambios. Bueno, antes, ustedes recuerdan que en la NI para pymes y en las normas plenas, antiguamente en la norma colombiana teníamos 5 estados financieros y las notas a los estados financieros como algo complementario a los mismos. En la NI plena y en la NI para pymes se eliminó el estado de cambios en la situación financiera, pero las revelaciones aparecieron como un nuevo estado financiero. O sea que en las normas plenas y en la NI para pymes tenemos 4 estados financieros, 5 estados financieros con las notas. La simplificación que se hizo en el caso de la NI para pymes es que solo requiere 2 estados financieros: el estado de situación financiera y el estado de resultados, y las notas, o sea, 3 estados. Aquí entonces distingue lo que son activo corriente y no corriente. Permite que se ordenen las partidas de acuerdo con su liquidez, en ascendente o descendente. O sea, tengo 3 formas de presentar el estado de situación financiera: como activo corriente y activo no corriente, pasivo no corriente, o simplemente digo en orden de liquidez ascendente, primero efectivo equivalentes al efectivo, y así sigo hasta propiedades, planta y equipo. O puedo comenzar primero como propiedades, planta y equipo y llego de nuevo a efectivo equivalentes al efectivo, y así hago con el pasivo. Y me determina qué información debo revelar en el estado de situación financiera o en las notas. A veces se nos olvida que con el solo hecho de hacer un estado de situación financiera estoy revelando ya información, ¿cierto? Entonces, la información es la que yo muestro en los estados financieros y que como complemento incluyo estas notas, las cuales en las normas plenas y en la NI para pymes son bastante extensas. Yo tuve que participar con un cliente mío en la elaboración de unas notas. La sola nota 2 salió de 30 páginas, grupo 2, NI para pymes, salió de 30 páginas la sola nota 2, resumen de las principales políticas y prácticas contables. ¿Y eso de dónde se toma? Pues del manual de políticas contables. Bueno, resulta que ¿qué tuvimos que hacer? Este fue un trabajo que de pronto nos correspondió a todos los contadores en el siguiente sentido. Partimos de los grupos que tenía el Plan Único de Cuentas, el decreto 2650 del 93, o el que le correspondiera a la microempresa. Lo enfrentamos con el nombre de la nueva partida e igualmente determinamos qué capítulo o sección de la NI para pymes le aplicaba. Entonces, para el disponible, que ahora se llama efectivo equivalentes al efectivo, le aplica el estado de situación financiera y la sección 11 instrumentos financieros de la NI para pymes, porque una de las fallas de esta NI para pymes es que no habla nada del efectivo equivalentes al efectivo, y al no hablar nada pues tenemos que ir a la sección 11 instrumentos financieros básicos de la NI para pymes. Igualmente en el caso de los deudores, que ahora se llaman deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, entonces se utiliza el capítulo 7 que se denomina cuentas por cobrar, y la sección 27 deterioro del valor de los activos de la NI para pymes cuando tenga que aplicar el deterioro. Y así sucesivamente seguiríamos con todas las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos. Recordemos que las cuentas de orden ya no se utilizan. Lo que pasa es que si la entidad las quiere seguir utilizando como control, lo puede hacer. Lo único es que cuando presente el estado de situación financiera, pues no la revela, ¿cierto? Avancemos. Este nomás es una partecita del estado de situación financiera de un modelo que hay acá, pero que ya completo lo pueden ubicar en el material completo. Y lo mismo, hay otro estado de situación financiera en orden de liquidez ascendente.
Entonces aquí siempre tiene que compararse de un año a otro. Debido a esta exigencia fue que el gobierno colombiano, según me han comentado, tuvo que hacer el proceso de convergencia para hacer los estados financieros del año 2014 y poderlos comparar con los del año 2015. Siempre se deberán presentar el año actual con el año inmediatamente anterior. Avancemos. Capítulo 5, estado de resultados. Este estado de resultados entonces me va a presentar todo lo que tiene que ver con los ingresos, costos y gastos de la entidad. Me va a decir cómo debo presentarlo y me da la estructura del estado de resultados. Este es un ejemplo del estado de resultados que casi no cambia nada con relación a lo que estamos acostumbrados a utilizar en Colombia. Yo diría que el único cambio es que aquí permite que uno incluya costo de ventas como partida principal, porque en las normas plenas y en la NIP para pymes recuerden que no hay costo de ventas, sino los elementos son activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Y dentro de los gastos están los gastos propiamente dichos y los costos. Pero aquí en la NIP para pymes, en la NIP para microempresas, sí se estableció como elemento de los estados financieros los costos. Indudablemente del grupo 1 y 2, si es una empresa comercial y considera que los costos deben presentarse en el estado de resultados debidamente detallados, lo podemos hacer sin ningún problema porque la norma sí me lo permite. Entonces aquí miremos que no hay prácticamente ninguna diferencia con respecto a lo que acostumbrados a conocer. Si la empresa vende la microempresa vende computadores y presta servicio y mantenimiento, pues lo ideal es poner los ingresos por venta de bienes y los ingresos por prestación de servicios aparte, y el costo de ventas de cada uno también presentarlo por aparte para que el lector pueda mirar la diferencia entre uno y otro. O puedo establecer la ganancia bruta por cada segmento, ¿cierto? De resto pues va prácticamente igual. Capítulo 6, inversiones. En el caso de las inversiones, prácticamente las dejaron casi que la norma local, pero comienza diciendo la norma que son instrumentos financieros, o sea que no hay tal de la norma local. Entonces, ¿qué son inversiones? Pues instrumentos financieros, ¿cierto? Que la entidad tiene el control de sus beneficios, llámese intereses, dividendos, participaciones, etcétera. Espera obtener ingresos financieros. El reconocimiento en la medición inicial se registra al costo histórico más los costos originados en su compra, y los rendimientos pendientes de cobro se causan debitando la cuenta por cobrar con abono al ingreso respectivo. Aquí prácticamente es casi como lo manejamos con la norma colombiana, y no se contabiliza la valorización de las inversiones. Aquí ya enseguida vamos a ver un ejemplo de esta parte, porque anteriormente si yo compraba unas acciones de Ecopetrol, las compré a 2.000 pesos y cuando cerró 31 de diciembre valían 2.500, esa valorización yo la contabilizaba con débito a una cuenta del activo, valorización de los 500, con crédito a una cuenta de superávit por valorización de inversiones del patrimonio. Aquí no me lo permite, no puedo hacer, tengo que dejar esos 2.000, el costo histórico, hasta el momento que tenga las acciones y las venda, en ese momento realizo la venta. Miremos el ejemplo. Enero 1 de 2015, la microempresa pagó la suma de 2 millones de pesos por inversión en acciones de la compañía X. En esta compra incurrió en gastos por 200.000. Por lo tanto, la medición inicial es por 2.200.000 con crédito efectivo. Y al 31 de diciembre de ese año, estas acciones ya valen en el mercado 2.500.000. Por lo tanto, tenemos una valorización la cual no se contabiliza. Si fuera en el grupo 1 o 2, este valor se lleva como mayor valor de la inversión con crédito a un ingreso por cambios en el valor razonable de las inversiones, ¿cierto? Esa sería la contabilización.
Pero en el caso de la ANI para microempresas no se hace esa contabilización tal como está explicado en el párrafo 226 del decreto 2706. La base de medición para las microempresas al preparar sus estados financieros será el costo histórico. En el caso de las cuentas por cobrar, ¿qué son entonces las cuentas por cobrar? Pues los ingresos que la entidad tiene pendientes por cobrar, por venta de bienes, por prestación de servicios, en ventas a crédito. La medición inicial por el valor de la factura o documento de cobro, o sea, no tiene mayor inconveniente. Cuando se haya cobrado intereses o sea préstamo de dinero, pues se tienen que contabilizar estos intereses mensualmente o a lo sumo al 31 de diciembre de cada año. Cuando no se tenga, se hace el deterioro cuando no se tenga la certeza de poder recuperar la cuenta por cobrar, pero no me dice cómo debo hacerlo, ¿cierto? Entonces, como no me dice cómo debo hacerlo, ¿qué debo hacer entonces? ¿Quién me dice? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Quién me dice? Acudir a la sección 27 de la ley para pymes, que se denomina como deterioro del valor de los activos, y proceder de conformidad. La medición dice: cuando no se tenga certeza de poder recuperar una cuenta por cobrar, debe establecerse una cuenta que muestre el deterioro o provisión que disminuya las respectivas cuentas por cobrar. Ver párrafos 234 a 236. Y esto aplica para todos los activos. El 234, al final de cada periodo sobre el que se informa, una microempresa evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro o de recuperación de valor de los activos. ¿De qué se trata esta norma? Cuando existe evidencia objetiva de deterioro de valor, la microempresa reconocerá inmediatamente en cuentas de resultado una pérdida por deterioro de valor. 235. La microempresa medirá la pérdida por deterioro de valor de la siguiente forma: la pérdida por deterioro es la diferencia entre el valor en libros del activo y la mejor estimación, que necesariamente tendrá que ser una aproximación del valor que podría ser cero, que ésta recibiría por el activo si se llegara a vender o realizar en la fecha sobre la que se informa. Una forma práctica podría ser por la edad de la cartera, ¿cierto? Si llega a 31 de diciembre, la entidad podría establecer, bueno, vamos como la ANI para microempresa no me dice cómo hacerlo, entonces voy a considerar entonces que toda la cartera vencida hasta 90 días tiene cero deterioro. De 91 días a 180 tiene el 10%, de 181 días a 360 tiene el 50% y más de 360 días el 100%. Eso podría ser una forma de establecer el deterioro de la cartera, una forma siguiendo lo que dice acá, como un procedimiento técnico. El otro, ¿cuál es? Si el cliente entró en ley 1116 de 2006 o está quebrado, pues ¿qué tengo que hacer? Me aparto de esa tabla y hago el deterioro del 100%, ¿cierto? Podría ser un caso eso. O simplemente me voy a la sección 27 de la ley para pymes y allá me dice todos los pasos que debo seguir en el caso de los deudores. Este es un ejemplo. Marzo 1 de 2015, la microempresa vendió a crédito equipos de oficina por 3 millones de pesos, según factura número tal, plazo 90 días, débito a deudores comerciales con crédito a ingresos, venta de bienes, reconocimiento, factura de venta número tal. Seguimos, por favor. Cuando llegó 31 de diciembre voy a reconocer el deterioro. El cliente anterior no ha pagado el valor de esta factura. Entonces miro en mi tabla y digo, bueno, le corresponde el 50% de deterioro, por lo tanto
débito a gastos de deterioro de deudores comerciales 1,5 millones, con crédito a deudores comerciales de deterioro acumulado 1,5 millones. Recomiendo pues tener una cuenta mayor aparte, una que se llame, donde está el valor del capital, y otra cuenta mayor donde esté el deterioro acumulado. O simplemente yo digo, si la partida, como se llama ahora en las normas locales, hablábamos de grupos de cuentas, el grupo 13 deudores, ahora lo llamamos la partida 13 deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. La cuenta mayor puedo seguir llamándola la 1305 deudores comerciales, y dentro de la 1305 digo deudores comerciales nacionales, y dentro de la 130599 digo deterioro acumulado de deudores comerciales. Entonces tengo las dos partidas por separado para no confundirlas en el momento que me lleguen a pagar o que yo recupere ese deterioro. Avancemos, por favor. En el siguiente año este cliente me pagó, entonces debo hacer la reversión del deterioro. Fíjense que esto es muy parecido a lo que veníamos manejando con las provisiones. En este caso es muy parecido. Enero de 2016, el cliente anterior paga 3 millones de pesos por concepto de cancelación factura número tal. Entonces, débito efectivo, 3 millones a crédito de deudores comerciales, débito de deudores comerciales deterioro acumulado, y a crédito de los ingresos, reversión de deterioro de deudores comerciales por 1,5 millones. ¿Esto por qué? Porque ya estoy en otro periodo contable. Si fuera dentro del mismo periodo contable, simplemente regreso el gasto por deterioro y listo. Pero generalmente se da desde un año a otro. Reconocimiento, pago, factura y reversión del deterioro registrado el 31 de diciembre de 2015. Avancemos. Con respecto a los inventarios, también tiene muy pocas variaciones con respecto al inventario que se maneja en las normas plenas y en las normas pymes. Yo diría que es casi igual, con excepción de los descuentos por pronto pago. ¿Qué son inventarios para esta norma? Pues las mercancías que la empresa tiene para la venta, ya sea que las ha comprado para venderlas y transformarlas, o que compro materia prima para producir nuevos productos y venderlos. Y trae algo que a veces nosotros no manejábamos en la empresa. Cuando comprábamos materiales o suministros, eso lo manejábamos por diferidos o lo llevábamos directamente al gasto. Aquí me permite que yo lo maneje cuando compro la dotación al personal, cuando compro papelería de útiles para más de un periodo, incluirlo en inventarios, porque ya no puedo utilizar cargos diferidos, ¿cierto? La medición inicial pues será el precio de compra del producto, más otros desembolsos necesarios, menos descuentos en compras. Los descuentos por pronto pago se registran en ingresos. Los intereses pagados en la compra de inventario y la diferencia en cambio se registran en gastos. En la NI plena y en la NI para pymes, recordemos que cualquier descuento en la compra es menor valor de la compra del producto. Así el descuento sea condicionado, así sea otorgado posteriormente, será menor valor del costo de la mercancía. Pero aquí en la NI para pymes, perdón, en la NI para microempresas, se complicaron la vida diciendo que estos descuentos por pronto pago se registran en ingresos. Como estamos con descuento en compras, cuando yo compré un producto y me dan un descuento por pagar antes de la fecha de vencimiento, entonces es un ingreso. Era como lo manejamos antes por descuentos comerciales, ¿cierto? El libro que al final vamos a sortear entre las personas que no se han quedado dormidas fue revisado por 2 expertos en el tema. Uno de ellos sugirió que en el caso de estos descuentos se lleven como en menor valor
del costo de ventas. Sin embargo, nosotros respetamos ese concepto porque qué tal que el producto no lo haya vendido yo. Si no lo he vendido no puedo hacer eso. Entonces dejamos lo que ellos dijeron, pero pusimos nuestro punto de vista que también se puede manejar como un ingreso, tal como lo dice la ANI para microempresas. Y avancemos. Igualmente la entidad puede escoger entre el sistema de inventario permanente o el periódico. El método de cálculo del costo, también PEPS, costo promedio ponderado. El método WEBS no está permitido. Igualmente al final de cada año se evalúa si el inventario se ha deteriorado. Tampoco me dice cómo hacerlo, ¿cierto? Por lo tanto tendré que acudir a la sección 27 ni para pymes, débito a gastos con crédito a inventarios. Aquí esto pues yo lo explico con un ejemplo muy sencillo. Es muy complicado hacer esto cuando la entidad maneja diversidad de productos. Voy a hacerlo con un ejemplo bien sencillo. La empresa compró en marzo un bien en 100 pesos. De acuerdo con su lista de precios, la empresa aspira a venderlo con un margen de utilidad del 30%, o sea que en lista de precios en marzo estaba en 130 pesos. Cuando llega a 31 de diciembre tengo que averiguar con los proveedores ese producto cuál es su precio de compra, y si el precio de compra, y además de eso averiguar qué gastos necesarios debo incurrir para poderlo vender, que eso es lo que en las normas plenas se llama valor neto realizable. Pero en la NI para pymes no dejaron valor neto realizable, sino pusieron fue la definición de valor neto realizable, que es el precio estimado de venta menos costos de terminación y venta. Entonces, recordemos, lo compró en 100 pesos, el precio de lista es de 130 en marzo de ese año. Cuando llegó 31 de diciembre, este bien en el mercado vale 95 pesos, pero para poderlo vender hay que incurrir en costos adicionales de 5. Entonces 90 menos 5 da 90. Ese será el valor neto realizado. Por lo tanto, si es menor del costo, tengo un deterioro de 5. Imagínense una empresa con 10.000 productos. Para poder hacer esto va a quedar bien complicado, porque tengo que hacer una gran labor entre octubre, noviembre y diciembre, llamando a todos los proveedores de los productos que tengo, a cómo me lo están vendiendo, y si hay un producto que está por debajo del costo, tengo que hacerle deterioro, pero si está por encima no pasa nada, no hago nada. Este es el ejemplo, miren, compró mercancías por 24,5 millones, condiciones plazos 60 días y descuento del 10% por pago antes de 30 días. Aquí estamos ante un descuento condicionado. Débito a inventario mantenidos para la venta 24,5 millones con crédito a acreedores comerciales. Siguiente, por favor. Aquí le estamos pagando al proveedor antes de la fecha de vencimiento, acogiéndose al descuento por pronto pago. Débito a acreedores comerciales y otras cuentas por cobrar 24,5 millones. A ingresos, otros ingresos, descuentos por pronto pago, 22,450,000 con crédito efectivo. Entonces sería la forma, tal como lo dice la norma de empresas en este capítulo, de contabilizar el descuento por pronto pago. Si hubiera sido las normas plenas, este era un menor valor de la compra de la mercancía. Y listo. Bueno, avancemos. Bueno, aquí está diciendo por qué lo llevamos allá, es la explicación de ese asiento. Bueno, aquí viene el ejemplo que les decía. Para efectos del deterioro, yo tengo un bien que lo había comprado en 100 pesos, pero el precio estimado de venta menos costos de terminación y venta son 90. Estos costos de terminación y venta, recordemos que son los gastos adicionales que la entidad va a incurrir para vender ese producto. Ojo, no incluye las comisiones a vendedores, ni el sueldo del gerente, ni el arrendamiento de la bodega, no. Usted compró el artículo en 100 pesos,
para poderlo vender, qué gastos adicionales requiere, por ejemplo, llevar el producto a otra ciudad, pagar empaques, etc. Son gastos adicionales. Este precio estimado de venta menos costos de terminación y venta es lo que en las normas plenas y en la NIF para pymes se llama en la plena se llama valor neto realizable. En la NIF para pymes se llama precio estimado de venta menos costos de terminación y venta. Entonces aquí hay un deterioro de 10 que se contabiliza. Siguiente, por favor. Con cargo a gastos. Si hubiera dado más del costo, pues simplemente no se contabiliza. Con relación a propiedades, planta y equipo, ¿qué son propiedades, planta y equipo? Lo mismo, activos tangibles, porque se pueden ver y tocar, destinados para uso de la microempresa, para arrendarlos o para que se valoricen, simplemente. Se espera usar durante más de un periodo contable. La medición inicial es al costo más otros costos indispensables en el momento de la compra, menos cualquier descuento que se haya recibido de la compra. Igualmente, recordemos que antiguamente uno podía depreciar todo el bien. Yo tenía un edificio de 5 pisos con un techo y ese techo yo lo tenía que cambiar cada 5 años y tenía todo como un activo, ¿cierto? Entonces aquí las NIF, la NIF para pymes y la NIF para microempresas me permiten tener ahora 3 componentes: el terreno, la edificación y el techo del edificio. Si el techo del edificio tiene una vida útil diferente, porque yo lo tengo que cambiar cada 5 años, lo deprecio a 5 años. El edificio lo deprecio a 41 años o lo que se ha establecido en la política contable. Recordemos que esa vida útil no la podemos establecer a dedo. La vida útil de lo que es maquinaria de valor importante y propiedades, planta, equipo, tiene bienes raíces, la vida útil la debe determinar la lonja de propiedad raíz, que son expertos en el tema. Cuando le pidamos el avalúo, ellos ya están trabajando con estándares internacionales de valoración. Me van a decir, mire, el edificio le vale tanto, como tiene tantos años de uso, entonces se ha usado tanto, la vida útil estimada es de tanto. De una vez entonces podemos calcular y eso quedará en el manual de políticas contables, ¿cierto? Al cabo de 3, 4, 5 años que volvamos a hacer un nuevo avalúo, si la vida útil aumenta o disminuye, tenemos que recalcular de nuevo el valor depreciable. ¿Cuál es la medición posterior? Pues aquí la norma me dice que es el costo menos la depreciación acumulada menos el deterioro, porque recordemos que no podemos tomar el avalúo, ¿cierto? Entonces, para ese deterioro, pues se recomienda utilizar la sección 27 de la NIF para pymes. Y esa depreciación, pues yo la reconozco como un gasto durante la vida útil del activo. El método de depreciación más usado, línea recta, pero si yo tengo vehículos de transporte que los utilizo más de las 8 horas, pues tengo que utilizar un método diferente que será por horas de utilización diaria, o si tengo una máquina que no la prendo las 8 horas, sino la tengo full tiempo, las 24 horas, la tendré que depreciar de acuerdo con el tiempo de utilización. La depreciación termina cuando el activo se elimina de los estados financieros. La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se retire de su uso, a menos que se haya depreciado por completo. Esto es algo diferente a como hacíamos con la norma local. Si un activo yo lo tenía depreciado y lo retiro del uso por un año, por ese año no lo depreciaba, pero aquí lo tengo que seguir depreciando.
Y yo diría que el cambio fundamental aquí es que no hay que calcular valor residual. Esa fue la otra simplificación que incluyó la NIM para microempresas. Recordemos que el valor residual, que es el valor que yo aspiro a obtener al vender el activo después de que sea depreciado totalmente. Antiguamente en Colombia se utilizaba era el valor de salvamento, ¿se acuerda? Valor de salvamento o valor de recuperación. Que era el 10% generalmente. Eso con el tiempo y por la influencia de la norma tributaria desapareció, pero ahora volvimos a tenerlo en cuenta en las NIM plenas y en la NIM para pymes. Pero en la NIM para microempresas no se utiliza ya. Aquí hay un ejemplo: compra de un activo para uso de la microempresa que no se deprecie. En febrero 12 de 2015 compró un terreno para su uso por 80 millones y le otorgaron un descuento de 5 millones por pago de contado, giro cheque. Débito a propiedades parte equipo terreno 75 millones. Ahí está ya incluyendo el descuento como menor valor del precio de compra con crédito efectivo. Avancemos. Al finalizar el periodo contable, el valor recuperable del activo es menor al costo. Aquí entonces, como no fuimos con la NIM para pymes, se complicó el tema. ¿Por qué? Porque tengo que mirar el costo, el valor recuperable y la pérdida de valor. En este caso, la diferencia. Si el valor recuperable da más del costo, pues tendré una valorización, la cual, de acuerdo con las NIM para el grupo 1 y 2, constituyen, así como lo manejamos antiguamente, mayor valor del activo, pero ya incorporándolo como mayor valor del activo con crédito a una cuenta del patrimonio que se llama superávit por revaluación de activos, que inicialmente no estaba permitido para la NIM para la pymes en el ESFA, pero que con la modificación que se hizo por el año 2015 ya se permitió la utilización de estos modelos de valoración. Entonces, aquí la parte más complicada en la sección 27 de la NIM para pymes es el valor recuperable, que, si ustedes recuerdan, es el mayor valor entre el valor razonable y el valor en uso. Para eso tenemos que, valor razonable no tenemos problema, porque si se trata de un bien raíz, pues podemos pedir el avalúo de un experto en el tema y no tenemos problema. El problema es para calcular el valor en uso, que ahí tenemos que hacer uso o acudir a nuestros expertos en finanzas, porque tenemos que calcular la tasa de descuento y mirar una cantidad de factores que debe tener presente en cuanto a los flujos futuros que va a generar el activo para descontarlos a valor presente, utilizando una tasa de descuento. Si en este caso el valor en uso hubiera sido, por ejemplo, 71 millones y el valor razonable fuera 70, pues tengo que tomar el mayor entre los dos, y ahí es donde se nos complica la vida. Bueno, en este caso entonces el valor recuperable al finalizar ese año 2015 fue de 70 millones, por lo tanto hay una pérdida de valor de 5 millones que se contabiliza en gastos como pérdida por deterioro del terreno con crédito a ese deterioro acumulado. Vamos a dejar 10 minutos de preguntas al final, ¿cierto? Entonces vamos hasta las 8:30, ¿sí? O hasta las 8:20. Bueno, 8:20, entonces me avisa por favor y ahí paramos. Bueno, capítulo 10, obligaciones financieras y otras cuentas por pagar. Resulta que aquí también es muy sencillo. Cuando la microempresa contrae obligaciones con entidades, con proveedores, entonces las va a medir al costo histórico por el valor de la deuda contraída, por el préstamo otorgado por el particular, por el banco, o simplemente por la venta, por la compra a crédito de la mercancía o de los servicios. Entonces aquí
Pues si aquí hay intereses, pues deben causarse en una cuenta independiente de estas obligaciones financieras y cuentas por pagar. Igualmente, si hay que dar de baja en una cuenta, pues se da de baja. Por ejemplo, por ser buen cliente, el banco X me rebaja los 100 millones que me prestó, ¿cierto? Entonces yo debito el valor de la obligación con crédito a un ingreso y ahí le estoy dando baja a la cuenta. Antiguamente la llamábamos cancelar las cuentas, pero aquí la norma, por influencia de la norma internacional, se sigue llamando baja en cuentas, que es simplemente cancelar de los estados financieros una cuenta de activo, pasivo o patrimonio. Con respecto a las obligaciones laborales, aquí tengo que hacer una aclaración. En las normas plenas y en la NIF para pymes establecieron 4 tipos de obligaciones laborales. ¿Se acuerdan cuáles son? ¿Quién me recuerda los 4 tipos de obligaciones laborales que hay en las normas plenas y en la NIF para pymes? ¿Quién me dice para anotarlo para la rifa del libro? ¿Nadie? Recordemos que son la sección 28 de la NIF para pymes, habla de beneficios a los empleados y tiene beneficios a corto plazo, beneficios posempleo, otros beneficios a largo plazo y bonificaciones por terminación del contrato. No sé por qué motivo en la NIF para pymes no lo incluyeron, porque una NIF para pymes en cualquier momento puede despedir a un empleado sin justa causa o puede negociar con los empleados un retiro masivo, ¿cierto? Entonces acá, y sí dejaron otros beneficios a largo plazo que una microempresa muy difícilmente los puede otorgar, como por ejemplo quinquenios, ¿cierto? Podría ser un ejemplo de beneficios a largo plazo. Es decir, fue una copia con el experto en el tema que elaboró este capítulo 11, olvidó que una microempresa puede tener beneficios por terminación. Muy posiblemente en una próxima reforma al decreto 2706, en este caso ya el decreto 2420, se incluyan estas obligaciones, que inclusive en el artículo que estamos escribiendo vamos a incluirlas también, como sugerencia. Con respecto a los ingresos, entonces tenemos 3 tipos de ingresos: venta de bienes, por prestación de servicios y otros ingresos. Aquí no tiene mayores cambios. Siguiente, por favor. Solamente cuál es en las normas plenas y para pymes, siempre los ingresos se contabilizan por el valor razonable, pero aquí el valor de los ingresos es por el valor bruto de los bienes o servicios prestados menos los descuentos. La medición inicial de los ingresos por venta de bienes debe reconocerse cuando la microempresa ha transferido al comprador los riesgos y beneficios sustanciales que implican la propiedad de mercancías. Es decir, yo le vendo esta mercancía, usted da media vuelta y ya, así yo no le había facturado, ¿cierto? Ya por el solo hecho de haberle transferido al comprador los riesgos y beneficios, entonces ya se contabiliza el ingreso, así la factura la haga el mes siguiente, pero por el solo hecho de haberle transferido eso, entonces ya puedo contabilizar estos ingresos. Siguiente. En el caso de los ingresos por prestación de servicios deben reconocerse hasta el grado en que se ha prestado el servicio. Allí esta NIF para microempresa me presenta 3 alternativas. Una de ellas es, por ejemplo, si yo reparo computadores, me comprometo a reparar 100 computadores y por cada uno cobro 1 millón, y llegó 31 de diciembre y he reparado 20, entonces debo expedir la factura, si no la he expedido, por el porcentaje de terminación del contrato.
he reparado 20 computadores, entonces hasta ahí hago la factura y a su vez los gastos asociados con esos ingresos los tengo que, los costos y gastos, reconocer en ese momento. Otro ejemplo es una empresa constructora. Si yo a través del año no hice la medición de la obra, el grado de avance de la obra lo tengo que hacer como mínimo al 31 de diciembre para saber cuánto se debe facturar en cuanto a ingresos, costos y gastos. En el caso de los arrendamientos, ahí no tenemos mayores inconvenientes, porque recordemos que en el arrendamiento en Colombia y en las normas internacionales siempre hay dos personas que intervienen, que es el arrendador, el dueño del bien, y el arrendatario, quien toma el bien en arrendamiento. Establecido que hay arrendamiento operativo y arrendamiento financiero. Arrendamiento operativo es cuando yo le arriendo mi apartamento por un año, le cobro 1 millón de pesos, usted al cabo del año me lo devuelve. Entonces no hubo transferencia de bienes, de derechos y riesgos, ¿cierto? Y beneficios, sino solamente usted me lo devuelve al año, solamente que si me dañó algo el apartamento, pues me lo tiene que reponer nuevo, ¿cierto? Según el contrato que firmemos. O sea que para el arrendamiento operativo no hay problema. El problema se complica un poquito es con el arrendamiento financiero, porque en las NIF plena y en la NIF para pymes, el arrendatario, al recibir el bien, lo toma como suyo, y si ese bien se deprecia, lo comienza a depreciar, ¿cierto? Y tiene, si hay opción de compra, al finalizar de pagar la última cuota, hace uso de la opción de compra y ya quedó, en ese momento le transfieren legalmente la propiedad del inmueble. Entonces aquí simplemente dijeron cualquier arrendamiento, ya sea financiero u operativo, que tenga la microempresa, se va a considerar como si fuera arrendamiento operativo. Entonces, así el contrato lo hayamos hecho con el banco como arrendamiento financiero. Simplemente todo lo que paguemos es gasto. Opción de compra: cuando ésta se ejerce, su valor se registrará como activo. Los pagos por concepto de arrendamiento se medirán al costo según lo estipulado en el contrato de arrendamiento. Siguiente, por favor. Viene ya el capítulo 15, que es la aplicación por primera vez de las NIF, que este es un proceso muy parecido al que se hizo con las empresas del grupo 1 y 2, que tenía que mirar cuáles activos eran los que necesitaba la empresa para su uso, hacer inventario de los activos, definir que la cartera fuera o no recuperable, determinar los activos que le correspondían. Cuando tuviera que no incluir algún activo, pues le da de baja con débito a una cuenta de ganancias acumuladas, una cuenta del patrimonio. Aquí lo llamaron resultados acumulados. Esa cuenta, entonces, si al final, al terminar el proceso del ESFA, es de saldo crédito, pues fabuloso, porque es una utilidad que se dio como consecuencia de haber cambiado del modelo de política contable, la norma local, a la NIF para microempresas. El gobierno colombiano nunca quiso reglamentar qué hacer con ese dinero. Solamente que recuerde yo, las entidades subvigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria dijeron que ese dinero, producto del saldo crédito de la cuenta ganancias acumuladas, no se puede distribuir. Pero el gobierno colombiano se ha dormido con ese tema, nunca lo reglamentó ni lo va a reglamentar. Entonces lo que yo siempre recomiendo es que, como ese no es un beneficio directo, sino fue originado es un superávit originado por un cambio de modelo, se lleve a la reserva legal y se tenga ya y no se distribuya. ¿Se distribuiría en el caso de que entrara en liquidación, en disolución y liquidación? Si es una entidad que persigue lucro, si no si es sin ánimo de lucro, eso no se podría distribuir. No distribuir. Correcto. Entonces,
Básicamente, también aquí tuvimos que elaborar el manual de políticas contables. Recordemos que ese manual de políticas contables es de todas las alternativas que yo tengo, por ejemplo, en los inventarios, de utilizar el sistema de inventario permanente o periódico. Entonces yo en el manual digo, la entidad utiliza el sistema de inventario permanente. De los métodos de evaluación de todos los que tengo, digo cuál voy a utilizar, promedio ponderado. Entonces es como un resumen de lo principal que va a utilizar la entidad, y ese manual tiene que ser aprobado en la microempresa mínimo por el gerente, ¿no? Porque la microempresa no tendrá ni consejo de administración ni junta directiva, con excepción de las entidades del sector de la economía solidaria, que por obligación deben tener consejo de administración o junta de vigilancia. Bueno, finalmente, para concluir, aquí pues simplemente la microempresa tuvo que determinar para el ESFA, tenía solo dos alternativas para el costo atribuido, que es el valor que le iba a asignar a los activos: un avalúo técnico efectuado en la fecha de transición, o el saldo que trae los registros contables anteriores, siempre y cuando cumplan con los criterios de reconocimiento de esta norma. Entonces la entidad determinó cuál era el que mejor debía utilizar. Debe revelar en una nota los estados financieros, donde determine cuál fue el efecto que tuvo en la cuenta de ganancias acumuladas. El gobierno colombiano tampoco ha reglamentado qué sucede si esta cuenta de ganancias acumuladas dio pérdida, que de pronto muchas entidades quedaron en causal de disolución y liquidación. Tampoco digo nada. Siguiente, por favor. Debe entonces hacerse una conciliación para describir los cambios en las políticas contables y hacer la conciliación del patrimonio norma local versus la ley para microempresas. Es decir, aquí debo tomar patrimonio al 31 de diciembre de 2013 comparado con el patrimonio al 1 de enero del 2014 y establecer lo que aumentó y disminuyó el patrimonio debidamente documentado. Y finalmente vienen los asientos de conversión al 1 de enero del 2014. Recordemos que estos papeles de trabajo los debemos tener para cuando alguna entidad de vigilancia y control nos los pida. El ESFA hay que hacerlo. El gobierno colombiano está en este momento ya alistando baterías para comenzar a revisar todas las firmas de contadores para saber qué hemos hecho con nuestros clientes y mirar qué inquietudes hemos tenido para iniciar la revisión de todas las entidades que debían cumplir con este tema, que muchas no han hecho esto. Recuerden, el ESFA hay que hacerlo y tenerlo documentado en papeles de trabajo para la autoridad competente, el estado de situación financiera y las notas. Y finalmente, avancemos, tenemos que en el momento que estamos mirando, analizando esta norma de información financiera para microempresas, nos encontramos con la sorpresa que lo que está aquí se les olvidó incluir, y que son operaciones que una microempresa puede tener en cualquier momento. Muchas gracias. Entonces